Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los polinomios? Los polinomios se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. Hacemos las mismas operaciones que hacemos en los números enteros. Lo que yo estoy diciendo, comparando los polinomios con los números enteros, no es casual, porque la estructura que tiene el conjunto de polinomios con coeficientes reales y los números enteros es similar. Es decir, las propiedades que verifican la suma y la multiplicación de polinomios es análogo, es decir, es la misma que la que tienen la suma y la multiplicación de números de propiedad en cuanto a propiedades que tienen los números enteros. Bueno, entonces tenemos un polinomio, tenemos otro polinomio. Entonces, por ejemplo, 5x a la quinta más 4 tercios de x a la cuarta menos 2x al cubo más 3x menos 2. Y podríamos querer sumar estos polinomios. Entonces lo que hacemos es ordenar a ambos en potencias decrecientes. Es lo tradicional, se puede ordenar también de manera creciente. De manera práctica se encolumnan los términos de igual grado, es decir, la x al mismo exponente, y se suman coeficiente a coeficiente. Entonces, por ejemplo, yo escribiría 5x a la quinta más 4 tercios de x a la cuarta menos 2x al cubo más 0x al cuadrado más 3x menos 2. En columnado voy por debajo de Q voy a escribir P en columnado según las mismas potencias de X. O sea que acá escribiría 3x a la cuarta más 0x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más 1. Y se suma los coeficientes de los términos de igual grado. Acá 5 no lo voy a sumar con nada, entre comillas, asumiendo que el coeficiente de x a la quinta es 0. O sea que esto me va a dar 5 para Q, perdón, para P. 5x a la quinta y después tendré que sumar el coeficiente 4 tercios con el coeficiente 3 para tener cuál es el coeficiente de x a la cuarta. Entonces 4 tercios más 3, sacarás como un denominador 3. 3 dividido 3, 1 por 4, 4. Acá es como que hay un 1, entonces 3 dividido 1, 3. Por 3, 9. O sea que esto nos va a dar 4 y 9 es 13 tercios en x a la cuarta. Coeficiente de x al cubo, ¿cuál va a ser? La suma de menos 2 con 0, o sea que va a dar menos 2x al cubo. Coeficiente de x al cuadrado, la suma de 0 con menos 2, o sea que va a ser menos 2x al cuadrado. Sumamos los coeficientes de x, 3 más 3 son 6x, y sumamos los términos independientes, se llaman aquellos donde no figura x, nos va a dar menos 1. Menos 2 más 1, menos 1. Entonces, este nuevo polinomio es lo que llamamos P más Q. Ese es el mecanismo para sumar polinomios. Se ordenan y se completan y se encolumnan los términos de igual grado. Y se suman coeficiente a coeficiente. Para multiplicar polinomios es bastante parecido el tratamiento, digamos. Tenemos un polinomio, lo vamos a multiplicar por otro. Voy a hacer algo más chico de los polinomios, simplemente por razones de espacio. Y aquel polinomio, aquel pizarro, pongamos que queremos multiplicar 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 3x más 1, y queremos multiplicar este polinomio por otro que sea 5 tercios de x al cuadrado menos 2x más 2, por ejemplo.
Entonces, tenemos este polinomio que hay que multiplicar por esto. Son dos polinomios a multiplicar. También se hace una disposición práctica para la multiplicación. Colocamos el polinomio de mayor grado primero. El de mayor grado es este, que tiene grado 4. Lo completamos y va a quedar 3x a la cuarta más 2x al cubo más 0x al cuadrado menos 3x más 1. 5 tercios de x al cuadrado menos 2x más 2. Multiplicamos cada uno de los términos del polinomio primer factor por cada uno de los términos del segundo polinomio factor. Multiplicamos todo por 2. Entonces, 2 por 1, 2. 2 por menos 3, menos 6, x. 2 por 0, 0, x al cuadrado. 2 por 2, 4, x al cubo. 2 por 3, 6, x a la cuarta. Ahora multiplicamos todos los términos de este polinomio por menos 2x. Menos 2x por 1 va a dar menos 2x, que lo encolumnamos abajo del término en x que teníamos antes. Menos 2x por 1, menos 2x. Menos 2x por menos 3, menos por menos más 6x al cuadrado. Que va a ir debajo de este término en x al cuadrado. Menos 2x por 0x al cuadrado, 0x al cubo. Menos 2 por 2, menos 4. X por x cubo va a ser x a la cuarta. Por lo tanto, es menos 4x a la cuarta. Menos 2 por 3, menos 6, el coeficiente, y x cuarta por x, x a la quinta. O sea que es menos 2 por 3, menos 6, x a la quinta. Ahora vamos a multiplicar todos los coeficientes por 5 tercios de x al cuadrado. 5 tercios de x al cuadrado por 1, 5 tercios de x al cuadrado, que va a ¿dónde? Acá abajo. 5 tercios de x al cuadrado. 5 tercios de x cuadrado por menos 3x, entonces el coeficiente es 5 tercios por menos 3. Eso da menos 5. Menos 5 y x al cuadrado por x, x al cubo. Por lo tanto es menos 5, x al cubo. 5 tercios de x al cuadrado por 0x al cuadrado va a dar 0x a la cuarta. Se coloca debajo de los términos en x a la cuarta. 5 tercios de x al cuadrado por 2x al cubo es el producto de los coeficientes, o sea que va a dar 10 tercios y x cuadrado por x cubo, x a la quinta. 10 tercios de x quinta. Y ahora 5 tercios de x al cuadrado por 3x a la cuarta, hay que multiplicar los coeficientes. 3 por 5 tercios es 5. Y x cuarta por x cuadrado, x sexta. Y ahora tenemos que sumar estos tres polinomios que quedan acá a sumar. Da lo mismo, empiezan donde empiezan a sumar. Ay, Dios. 5x sexta, que va a quedar en x a la quinta. Bueno, hay que sumar 10 tercios menos 6. Común denominador 3, acá. Acuérdense que están sumando fracciones con distinto denominador. Sacamos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 3. 3 dividido 3, 1 por 10, 10. 3 dividido 1, 3 por menos 6, o sea que es
3 por 6, o sea que esto le da 10 menos 18 menos 8 tercios. Bien, acá va a ser menos 8 tercios de x quinta. ¿Cómo es el siguiente término? El siguiente término es 6 menos 4, 2x cuarta. Ahora acá que tenemos que sumar 4, lo debo sumar con menos 5. 4 menos 5 es menos 1, que multiplica x al cubo. Puse el menos 1, pero obviamente que no es necesario. Se puede poner directamente menos x al cubo. Acá tenemos que sumar los coeficientes de x al cuadrado. Hay un 6 y un 5 tercios. Es como que tienen 1 en el denominador. Común denominador 3. 3 dividido 1, 3 por 6, 18. Más 5. 18 más 5 es 23. 23 tercios. Pues acá es 23 tercios de x al cuadrado. Acá tenemos menos 6, menos 2, menos 8, x. Y 2. Entonces, este es el producto de los polinomios. Entonces, sí, muy gracioso lo de Daniela. Daniela a las 2 de la tarde quería entrar a la clase. Bien, entonces, entonces la multiplicación de polinomios esta es la forma práctica, ¿no es cierto? Ponemos un polinomio completo, ponemos el de mayor grado acá arriba, el de menor grado abajo, multiplicamos cada uno de los términos del polinomio que hemos colocado acá como primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. Y después encolumnamos los términos que van apareciendo y sumamos coeficiente a coeficiente. Observen que este es un polinomio de grado 4, cuando lo multiplico por un polinomio de grado 2, me da un polinomio de grado 6. Para el caso de la multiplicación de polinomios, el grado del producto, es decir, cuando uno hace una multiplicación, obtiene algo que se llama producto. El grado del producto de dos polinomios es la suma de los grados. Acuérdense que el único polinomio que no tiene grado es el polinomio nulo. En cambio, cuando sumamos polinomios, el grado nunca puede superar al máximo de los grados de los polinomios que se están sumando, pero podría tener grado menor que la suma. Que el grado de los sumandos. Por ejemplo, si uno sumara un polinomio como este, 3x a la cuarta menos 2x más 1, y lo sumara con el polinomio menos 3x a la cuarta más 2x más 3, por ejemplo, y hace esa suma de polinomios, entonces acá 3x cuarta más, estoy sumando, menos 3x cuarta, acá va a quedar 0x a la cuarta. Si sumo menos 2x más 2x me va a dar 0x. Sumo 1 más 3 me da 4. Entonces fíjense que ambos sumandos tienen grado 4 y el resultado de la suma es este polinomio cuyo grado es 0, porque las constantes tienen grado 0. ¿Está bien? Y piensen que también podría darse que obtener un polinomio sin grado. Acuérdense que el único polinomio que no tiene grado es el polinomio nulo. Si acá en lugar de haber puesto yo un 3, hubiera pensado en un polinomio que sea acá un menos 1, si suman esos dos polinomios me va a quedar 0x a la cuarta más 0x más 0. Es decir, que me da el polinomio nulo. Y el polinomio nulo no tiene grado. Entonces, lo que decimos siempre es,
el grado de la suma de dos polinomios es, si tiene grado, lo decimos así, si tiene grado, el grado de la suma es menor o igual que el máximo de los grados de los sumandos. Es decir, nunca puede superar al grado mayor, pero puede o no tener grado, como sería en este caso. Fíjense que ambos polinomios tienen grado 4. Y la suma no tiene grado. En el otro ejemplito de recién, el grado era 0, porque me daba una constante. Acuérdense, los polinomios constantes son de grado 0. Ahora, si acá tuviéramos, no sé, tuviéramos ese polinomio y tuviéramos que sumar estos dos, cuando yo sumo 3 más menos 3 me da 0, x a la cuarta. Si sumo menos 2 más 5x, menos 2x más 5x me da 3x. 1 menos 1, 0. Y este es el polinomio que obtuve. Este polinomio tiene grado 1. Lo que estoy segura, y tienen que estar ustedes también, es que el grado de la suma de P más Q siempre va a ser menor o igual, y acuérdense que a veces puede igualarlo, al máximo de los grados de P y grado de Q. ¿Qué quiere decir? Que nunca puede superar el máximo grado, ¿no? Si tiene grado. Si tiene grado, decimos, si tiene grado, P más Q, es decir, si es distinto, es otra manera de decir si es distinto el polinomio nulo, porque es el único que no tiene grado, el grado no supera, ¿no? Porque si tuvieran 5x a la quinta más 2x al cuadrado menos 3x más 1, y lo están sumando con, por ejemplo, el polinomio 4x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 5x más 2, si están sumando esos polinomios, yo no lo completé, pero se entiende, 5x a la quinta más 4x a la cuarta, 0x al cuadrado más 12x más 3. Ese es el resultado de la suma. Fíjense que este es un polinomio de grado 5, este es un polinomio de grado 4. Cuando lo suman les da un polinomio de grado 5. No puede dar más grande que el grado del mayor. Eso es lo que estamos escribiendo ahí. Bien. Bueno, entonces sumar, multiplicar, ya estamos. Otra operación que hicimos fue dividir polinomios. ¿Y qué significa dividir polinomios? Dividir polinomios es encontrar otro polinomio, digamos, lo óptimo de dividir polinomios será encontrar otro polinomio, eso sería lo mejor que nos puede pasar, que es encontrar otro polinomio que multiplicado por P me dé Q. ¿Está bien? En ese caso decimos que el polinomio P divide al polinomio Q. Cuando existe un polinomio C que multiplicado por P me da Q. Bueno, pero a veces eso no pasa. Y lo que tenemos, sí, que pasa siempre, es que vale el teorema del algoritmo de la división. Teorema del algoritmo de la división. Entonces, lo que dice el teorema es que si uno tiene un polinomio P de X y un polinomio Q de X que no sea el polinomio nulo, siempre va a poder encontrar un cociente y un resto, de modo que P se puede escribir como un cociente por el divisor, que estoy pensando que es Q, más el resto. Donde el cociente y resto son únicos, siendo R el polinomio nulo o el grado de R
más chico que el grado de Q, más chico que el divisor. Entonces, el teorema del algoritmo de adición dice eso. Entonces, vamos a practicar una división. Vamos a practicar una división de polinomios. ¿Y qué tiene que ver la división de polinomios con la factorización? Y tiene que ver mucho. Porque si uno puede dividir polinomios de manera exacta, lo que está haciendo es factorizar polinomios. ¿Se me cayó la pizza? Bien. Entonces, pongamos que tenemos 4x a la quinta, yo ya lo escribo completado, por ejemplo. 0x a la cuarta, más 3x al cubo, más 2x al cuadrado, menos x más 1. Y lo vamos a dividir por el polinomio x al cubo más 2x al cuadrado más chiquito. Vamos a dividir, no me acuerdo qué he dicho, x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1. Vamos a hacer esa división. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una división? Nos vamos aproximando, porque miren, si piensan un poco en lo que dice el teorema del algoritmo de la división. Esta parte es la que manda en esta igualdad. Manda en cuanto al grado. Porque fíjense que el grado de R, esto ya se los he marcado varias veces. El grado de R, o R es 0, o sea que no aporta nada, y entonces Q divide a P de manera exacta, decimos, porque hemos encontrado un polinomio cociente que multiplicado por Q me da P, y si no es 0 el polinomio, el grado de R es más chico que el grado de Q. Por lo cual, en esta suma, lo que manda en grado es esta parte, porque esto es de grado más chico que el de Q. Y piensen que si a Q lo multiplican por C, esto es de grado mayor o igual que el grado de Q. Y esta parte es la que me tiene que dar lo mismo que el grado de P. Entonces, el coeficiente que yo obtenga acá como coeficiente principal, es decir, el término que me da el grado, es igual al coeficiente principal de P. Por eso es que nosotros vamos fabricando un cociente de modo que se vayan restando, ¿sí? E igualando los coeficientes que tiene P. Vamos a pensar de nuevo cómo es el mecanismo de la división. Yo tengo que buscar una expresión que multiplicada por x al cubo me dé 4x a la quinta. ¿Por qué? Y bueno, porque el cociente por Q me tiene que dar lo mismo que P o lo más parecido a P. Y la parte que da el grado es justamente esta. Entonces, esa es la manera que tenemos para ir fabricando el cociente. Entonces, acá me tengo que poner 4x al cuadrado. Porque 4x al cuadrado por x al cubo va a dar 4x a la quinta. Y viene colocarse acá. 4x al cuadrado por menos 2x al cuadrado va a dar. Producto de los coeficientes es 4 por menos 2, menos 8x a la cuarta, menos 8x a la cuarta. 4x cuadrado por x, coeficiente 4 por 1, 4x cuadrado por x, 4x al cubo. 4x al cubo. 4x cuadrado por menos 1, menos 4 por 1. Menos 1 es menos 4x cuadrado. Ahora restamos. Acá justamente pusimos 4x cuadrado para que multiplicado por esto
me dé exactamente 4x a la quinta. Entonces restamos 4x quinta menos 4x quinta se anula. 0x cuarta menos 8, ojo con la regla de los signos, menos 8 es 8x cuarta. 3x cubo menos 4x cubo es menos 1x cubo. 2x cuadrado menos 4, 2 menos 4 es 2 más 4, 6x cuadrado. Y bajo menos x. ¿Quién es menos x? Bien. Ahora buscamos una expresión que multiplicada por x cubo me dé 8x cuarta. ¿Eso qué va a ser? ¿Qué va a ser? (8x). Muy bien. 8x. 8x por x cubo va a dar 8 por 1, 8. X por x cubo, x cuarta. 8x cuarta. 8x por menos 2 va a ser menos 16 x cubo. 8x por 1x va a ser 8 por 1, 8x cuadrado. 8x por menos 1, menos 8x. Y ahora todo esto se resta. A este polinomio le resto este. 8x cuarta menos 8x cuarta, 0x cuarta. Menos 1 menos 16. Acá hay un menos, y acá hay un menos 1. Menos 1 menos 16 es lo mismo que menos 1 más 16. Por lo tanto, acá nos resulta que da 15x al cubo. 6 menos 8 menos 2x al cuadrado. Ahí tenemos, acá que tenemos, menos 1 menos 8. Bien, menos 1 menos 8 es menos 1 más 8 da 7x. Y bajamos el 1. Y ahora buscamos una expresión que multiplicada por x al cubo de 15x al cubo. Eso es, ¿qué número? 15. Y nada más que 15. Porque 15 por x al cubo da 15x al cubo. 15 por menos 2 va a ser menos 30x al cuadrado. 15 por x, 15x. 15 por menos 1, menos 15. Y ahora restamos. 15x cubo menos 15x cubo, 0x cubo que no lo escribo. Y acá nos queda menos 2 menos 30. Es decir, que es menos 2 más 30. Es el coeficiente esto que estoy encontrando, que es 28, el coeficiente de x al cuadrado. Después tenés 7 menos 15. 7 menos 15 es menos 8x. Y el siguiente término va a ser 1 menos 15. Es decir, 1 más 15. 16. Este polinomio, fíjense que tiene grado 2. Entonces no puedo seguir. Y ahí se terminó. Entonces, este es el resto del que habla el algoritmo de la división. Y este es el cociente. Si ustedes hacen el producto del cociente
por este polinomio que se llama divisor y le suman el resto, le va a dar el dividendo que es este 4x a la quinta, etc. ¿Entendido eso? ¿Sí? ¿Entendido cómo se divide? ¿Sí? ¿Y el otro chico, que está, Nicolás, que estaba más, era el que estaba más atrasado? Nicolás, ¿sí o no? Ah, bueno, polinomios entendés. Bien. Entonces, el polinomio este no es divisible porque tiene, por este otro porque tiene un resto. ¿Está bien? Ahora, en el caso de que el polinomio se pueda factoriar, ¿qué quiere decir factoriar? Si el resto me diera 0, el polinomio se puede factoriar. Es decir, si un polinomio es divisible por otro, entonces se puede factoriar según el otro, ¿no? Piensen en lo siguiente. Si ustedes tienen el número 26, por supuesto que el número 26 es divisible por 2, porque termina en cifra par. Entonces, si ustedes hacen 26 dividido 2, les va a dar 2 por 13. ¿Está bien? 26 dividido 2 es 13. Entonces, 26 es 2 por 13. Entonces, el número 26 lo han factoriado. Entonces, encontrar divisores de un polinomio es factoriar el polinomio. Si uno tiene ganas, lo escribe como el producto de esas expresiones. Entonces, por ejemplo, el polinomio x al cuadrado más 2x más 1 no es divisible por x más 1. Y si hacen la cuenta de este polinomio dividido x más 1, van a ver que acá les queda x más 1 y acá va a quedar 0 como resto. Es decir, el polinomio x cuadrado más 2x más 1 es x más 1 por x más 1. Digamos, esa expresión ustedes la conocen. Esto es x más 1 al cuadrado. Entonces, factoriar es escribir una expresión algebraica como producto de otras expresiones algebraicas más simples. Es decir, es más simple escribir x más 1 que escribir x cuadrado más 2x más 1. Más sencillo, no sé cómo. Entonces, ocurre que x más 1 por x más 1 da esta expresión. Ahora, nosotros ya vimos otras maneras de factoriar. Vimos factoriar. Las maneras más sencillas fueron cuando teníamos un trinomio cuadrado perfecto, que era ese ejemplo, ¿no? Si uno tiene a cuadrado más 2ab más b cuadrado, eso se puede factoriar como a más b todo al cuadrado. Si tiene a cuadrado menos b cuadrado, se puede factoriar como a más b por a menos b. ¿Y para qué aprendemos factoreo? Justamente para lo que le trae problemas a ¿cómo es? A Facundo, ¿no? Porque si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo de denominadores, lo que necesito es tenerlos factoriados. Porque es lo mismo que con las fracciones. El mínimo, cuando yo quiero sumar fracciones con distinto denominador, entonces factoreo los denominadores y busco el mínimo común múltiplo. ¿Y qué es el mínimo común múltiplo? Es en el caso de enteros, sería un número que se pueda dividir por cada uno de los denominadores, si estoy buscando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y de todos los que se puede dividir por todos los denominadores, el más chico de todos. Por eso se llama mínimo común múltiplo. Bien, entonces, para sumar fracciones racionales,
lo que hacemos es factoriar los denominadores. Por eso que aprendemos a factoriar polinomios. ¿Está bien? Ya que las fracciones racionales se llaman así a cocientes de polinomios. Y entonces, cuando uno quiere sumar fracciones racionales, lo que va, si tienen ellas distinto denominador, va a tener que sacar el mínimo como múltiplo de los denominadores. Entonces, por eso es que aprendemos métodos de factoreo. Entonces, estos serían los más sencillos. Bueno, acá podrían haber X, etcétera, etcétera. Otro método que me da el conocer polinomios para factoriar es también el teorema del resto. El teorema del resto, ¿qué es lo que dice? Dice que si X menos A divide un polinomio, que si X más A divide, no voy a poner la palabra divide, porque puede interpretarse como que tiene que ser exactamente el divisor. Sería así, el resto, voy a escribirlo todo, no quería escribir todo, pero el resto de dividir un polinomio P de X por D de X igual a X más A es P de menos A. Este es el resto. Piensen que cuando uno divide, ¿se está viendo acá? ¿Se está viendo? Bien. Entonces, el resto de dividir a P de X por X más A es P de menos A. Entonces, si este resto llega a ser 0, quiere decir que X más A divide. Si X más A divide, entonces el polinomio, entonces, ¿para qué me sirve ese teorema? Si R llega a ser 0, entonces P de X va a ser X más A por un cociente. Entonces he podido factorizar al polinomio. Y bueno, si el polinomio P no es muy grande, no es de grado muy alto, y A no es un número muy grande, uno lo que va a hacer es reemplazar la X por menos A y hacer toda la cuentita y ver cuánto da P de menos A. Si da 0, divide y hace la división y tiene una factorización. Si no, usa la regla de Ruffini. ¿Por qué? Porque es fácil dividir un polinomio por otro de la forma X menos A o X más A, da lo mismo. Entonces, ahí tiene otro método para factoriar polinomios. Otro método para factoriar polinomios es cuando tenemos una expresión de segundo grado que no es una expresión de segundo grado que no es un trinomio cuadrado perfecto, usamos una ecuación auxiliar, aplicamos la regla de Bhaskara para resolver una ecuación de segundo grado, y entonces un polinomio ax cuadrado más bx más c se va a poder factoriar si es que existen las raíces reales como x menos x1, x menos x2, todo esto multiplicado por a. Y x1 y x2 son las raíces de la ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces, expresiones de segundo grado es fácil factoriarlas. O bien son un trinomio cuadrado perfecto, y si no lo son, usamos la ecuación auxiliar s igual a 0, resolvemos por Bhaskara y podemos factoriar así.
Entonces, esos son los métodos más clásicos para factoriar polinomios. Acuérdense que después tienen los polinomios homogéneos, que son aquellos de la forma x a la n más a a la n. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, x a la quinta más 32. Este es un polinomio homogéneo, porque esto es x a la quinta, binomio homogéneo en particular, 2 a la quinta, ¿no? Entonces, candidatos, hemos dicho que candidatos a dividir polinomios de esta forma son x más a, x menos a. No necesariamente los van a dividir, pero son los que primero pruebo. Entonces, acá, por ejemplo, yo probaría si este polinomio, supongamos que lo llamamos P, muy original, si es divisible por uno que voy a llamar de 1, x más 2, o si es divisible por x menos 2. ¿Está bien? Entonces, p de x será divisible por x más 2 si p de menos 2 me da 0. ¿Y qué es p de menos 2? P de menos 2 es menos 2 a la quinta más 32. Menos 2 a la quinta es menos 32. Más 32 que hay, esto me da 0. Por lo que quiere decir que x más 2, este divide este polinomio. Entonces ya tenemos una manera de factoriar este polinomio. Porque dividimos este polinomio por x más 2 y vamos a tener un divisor. Perdón, un cociente. Entonces vamos a poder escribir este polinomio como x más 2 por ese cociente encontrado. O sea que lo puedo factoriar. Este lo dividirá y bueno, tendría que calcular p de 2. Y p de 2 no va a dar 0 porque va a ser 2 a la quinta más 2 más 32. Obviamente queda distinto de 0. Entonces, este polinomio es divisible por él. Puedo hacer la división por Ruffini y me va a quedar un polinomio de grado 4 por x más 2. Ahí, para lo que nosotros sabemos, el problema se termina ahí. ¿Qué quiero decir? Lo voy a hacer para que nos entendamos. ¿Cómo divido este polinomio por x más 2? Usando Ruffini. Este polinomio lo debo completar. Siempre que dividan por Ruffini, el polinomio tiene que estar totalmente completo. Se colocan los coeficientes. 1, 0, 0, 0, 0, 32. El esquema de Ruffini es algo así. Acá se coloca menos 2. Bajo el 1. 1 por menos 2, menos 2. Sumo, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Sumo, 4. 4 por menos 2, menos 8. Sumo, menos 8. Menos 8 por menos 2, 16. Sumo, 16. 16 por menos 2, menos 32. Sumo 0. Ya se sabía que me iba a dar 0. Lo último que obtenemos es el resto. Y estos son los coeficientes del cociente. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro caso podemos escribir el x a la quinta más 32 es x más 2 por el polinomio. Estos son los coeficientes del cociente. Si este polinomio es de grado 5 y lo he dividido por uno de grado 1, lo que tengo que tener acá es un polinomio de grado 4, porque el grado de un producto es la suma de los grados. Si acá hay un grado 1 y acá hay un grado 5, esto tiene que tener grado 4. O sea que va a ser x a la cuarta
menos 2x al cubo más 4x cuadrado menos 8x más 16. Lamentablemente, no tenemos manera de seguir factoreando esto por lo que nosotros conocemos hasta ahora. ¿Está bien? No hay una fórmula para resolver ecuaciones más grandes que de segundo grado. Esto se puede factorear, pero nosotros no lo podemos hacer. Entonces, la factorización a la que podemos arribar nosotros es a esta. Y nada más. Porque ese polinomio va a tener raíces, pero no reales. Entonces va a quedar así. Hay métodos de aproximación que no podemos, digamos, quedan afuera de nuestro alcance. ¿Está bien? Entonces, este polinomio va a quedar como está. Fíjense que menos 2 no lo dividía y 2 nos sigue dividiendo. A ver si 2 sigue dividiendo. Fíjense que si acá pongo menos 2, acá baja el 1, 1 por menos 2, sumo, me da menos 4 por menos 2 nos da menos 8, me da 8, sumo, me da 12, 2 da 24, sumo, me da 16, 16 por 2, 32, el resto va a dar distinto de 0. O sea que da distinto de 0, el 2 no divide, el menos 2 tampoco, y las raíces que tiene esto son complejas. Bueno, entonces eso ustedes no lo saben, pero por lo menos este polinomio que tenía grado 5 lo han escrito como un producto de polinomios. Lo han factoriado. Mi objeción es que esto no lo pueden seguir factoriando. Obviamente que este no lo pueden factoriar más porque ya es un polinomio de grado 1. Factoriar es más chico que grado 1 no se puede escribir. Entonces, este polinomio lo van a tener que dejar así por ahora. Cuando vean otras cosas de matemática van a ver que eso lo van a poder factoriar de otra manera. Muy bien. Por ahora se tienen que conformar con eso. Bien. Entonces, la regla de Ruffini, cuando uno divide por polinomios de grado 1, me sirve para factoriar. Ahora, también es cierto que en algunos casos de polinomios homogéneos, algo que trabajamos ya el otro día, si por ejemplo tengo x a la octava menos, que quiero poner acá, que podría ser, bueno, menos 1, nada original. ¿Está bien? Esto, ¿saben? ¿Se acuerdan que decíamos el otro día que lo podíamos pensar como una diferencia de cuadrados? Ya que 8, gran situación, es 8, es 4 por 2, ¿no? Entonces yo podría pensarlo como x a la cuarta al cuadrado menos 1 a la cuarta al cuadrado. Entonces, pensado como diferencia de cuadrados, se gana mucho tiempo. Entonces, esto va a ser x a la cuarta menos 1 a la cuarta, lo escribo a propósito para que noten lo que estoy haciendo, por x a la cuarta más 1 a la cuarta. Esta parte vuelve a ser una diferencia de cuadrados, porque 4 es 2 por 2. Gran descubrimiento. X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Es el primer factor. Este queda como está. Este no se va a poder seguir factoreando con lo que nosotros sabemos.
Este como diferencia de cuadrados. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Por esto que estaba. Y este lo puedo volver a factoriar, porque es una diferencia de cuadrados. Y acá me va a quedar x menos 1 por x más 1. En definitiva, si esto lo factoreo, me queda x menos 1 por x más 1 por x cuadrado más 1 por x a la cuarta más 1. Y ahí terminamos de factorear este polinomio. Este polinomio no se puede factoriar dentro de los polinomios con coeficientes reales y este tampoco. Entonces, esta es la mejor factorización que tuvimos de x a la octava menos 1. Y es mejor pensarlo como diferencia de cuadrados a analizar. Piensen lo siguiente, ese polinomio que es homogéneo de grado 8 y es x a la octava menos 1 a la octava, yo hubiera probado si era divisible por x más 1 y lo iba a hacer, y por x menos 1 y lo iba a hacer. Pero me hubiera quedado, después de hacer esas dos divisiones, un polinomio de grado 6. Y acá me quedó mejor, porque me quedó como un producto de un polinomio de grado 2 por otro de grado 4. Entonces, recomendación, que si el polinomio es un binomio homogéneo de exponentes pares, trátenlo como una diferencia de cuadrados. Entonces, van a ser mucho más rápido la factorización y va a ser una mejor factorización. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver, sí, cómo no, que si el polinomio es homogéneo de grado par y en diferencia, como es acá, por ejemplo, si tuvieras en lugar de eso, en lugar de ese polinomio, tuvieras x a la sexta menos 64, esto es x a la sexta menos 2 a la sexta. Te das cuenta que el exponente es par y es una diferencia, ¿no? Entonces vos lo podrías pensar, al 6 lo pensás como 3 por 2. Y entonces esto sería tener x al cubo al cuadrado menos 2 al cubo al cuadrado. Entonces rápidamente lo atacás como x al cubo menos 2 al cubo por x al cubo más 2 al cubo. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, este lo vas a estudiar, ya tenés una factorización. Siguen siendo dos binomios homogéneos. Esto no es una diferencia de cuadrados, claramente que no. Pero vas a analizar si ese polinomio, a ver, vamos a llamar h a este y t a este. Y una cosa y escribo otra, h y t. Entonces, h de x, voy a pensar que es x al cubo menos 2 al cubo. ¿Por quién voy a ver si es divisible? Voy a ver si es divisible por x menos 2 o por x más 2. Este suponete que se llama de 1. Y este se llama de 2.
Entonces, vamos a hacer, si quiero ver si es divisible por D1, voy a hacer H de 2. H de 2 va a ser 2 al cubo menos 2 al cubo, obviamente queda 0. Entonces, voy a aplicar Ruffini para dividir este polinomio por x menos 2. A ver, miércoles, voy a escribir. Entonces, hasta ahora tenemos lo siguiente. El polinomio x a la sexta menos 2 a la sexta, que era 64, es este. ¿Está bien? Ahora, me doy cuenta que este polinomio es divisible por x menos 2. Entonces voy a hacer la división por Ruffini. Entonces, x al cubo va a ser 1 por x al cubo, 0 por x al cuadrado, 0 por x menos 2 al cubo es 8. Lo voy a dividir por x menos 2. Por lo tanto, acá pongo 2. Bajo el 1. 1 por 2, 2. Sumo me da 2. 2 por 2, 4. Sumo me da 4. 4 por 2, 8. Sumo me da 0 como ya sabía. ¿Qué significa esto? Significa que el polinomio x al cubo menos 8 se puede escribir como x menos 2 por el polinomio cuyos coeficientes son estos. X cuadrado más 2x más 4. Bien. Era divisible por x menos 2. Perdón, por x más 2. Ya hice la división por x más 2. Ahora probemos si es divisible por esto. Para que sea divisible por esto tendré que hallar h de menos 2. Va a ser menos 2 al cubo, menos 2 al cubo, ¿no? Menos 2 al cubo es menos afuera, 2 al cubo, menos 2 al cubo. Distinto de 0. Por lo tanto, este no divide. Bien. ¿Puedo seguir factoreando? Y bueno, yo les dije que si tenía una expresión de segundo grado como es esa, ¿está bien? Había que analizar si era un trinomio cuadrado perfecto. Acá tengo un cuadrado perfecto, acá tengo otro cuadrado perfecto. Porque x cuadrado es x al cuadrado. 4 es 2 al cuadrado. ¿Es esto el doble producto de x por 2? No, porque esto es 2x y no 4x. Por lo tanto, así no lo podría resolver. Uso la expresión ecuación auxiliar. Lo igual a 0. Y intento resolver esa ecuación por Bhaskara. Para Bhaskara, entonces va a ser x1, 2 menos b menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4a por c dividido 2 por a. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 4 16. Esto es distinto, es más chico que 0. Por lo tanto, esto no tiene raíces reales. ¿Qué quiere decir? Que este polinomio no se puede factoriar en R. Entonces, x al cubo menos 8, x al cubo menos 8 nos queda factoriado de esta manera. Es decir, ahora después lo reemplazo. Vamos a mirar este polinomio homogéneo T de X. T de X, ¿quién es? Es x al cubo más 8, es decir, más 2x al cubo. Vamos a probar si es divisible por los candidatos, que son x más 2 y el otro x menos 2. ¿Bien? Entonces,
Si me fijo si es divisible por x más 2. O sea que tengo que calcular t de menos 2. T de menos 2 es menos 2 al cubo más 2 al cubo. Esto es menos 2 al cubo más 2 al cubo. Y esto da 0. ¿Qué quiere decir? Que este polinomio es divisible por x más 2. Entonces aplicamos Ruffini para hacer esa división. Sí es divisible. Por este no va a hacerlo. Porque van a tener que hacer t de 2. Y t de 2 es 2 al cubo más 2 al cubo, distinto de 0. Entonces por este no, pero por este sí. Entonces se aplican Ruffini, va a ser 1 más 0 por x al cuadrado, 0 por x, 2 al cubo por el c que es 8. Y lo voy a dividir por x más 2, o sea que acá va menos 2. Bajo el 1. 1 por menos 2, menos 2. Sumo, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Sumo, 4. 4 por menos 2, menos 8. Sumo, 0, ya lo sabía. Entonces, estos son los coeficientes del cociente. Es decir, que x al cubo más 8, porque 2 al cubo es 8, se puede escribir como x más 2 creo que en el anterior me equivoqué, acá era más 2, ¿no? Déjenme pensar, era más 2, porque el otro era x al cubo menos 2 al cubo, ¿está bien? Si yo, este era h, si yo hago h de menos 2, h de menos 2 es distinto de 0. Y h de 2 sí es 0, o sea que está bien, es x menos 2. Me pareció que me había equivocado. Bien, entonces, esto va a ser x más 2 que multiplica ¿a quién? A x al cuadrado menos 2x más 4. Este polinomio, si vuelven a intentar resolver por Bastara la ecuación x al cuadrado menos 2x más 4 igual a 0, van a ver que no tiene raíces reales. Entonces, el polinomio x a la sexta menos 2 a la sexta, que acuérdense que era x a la sexta menos 64, lo han podido factoriar. Principio, como diferencia de cuadrado de esta manera. Este no tiene soluciones reales. Perdón, sí tiene. Apurándome, no sé para qué. ¿Quién me corre? No sé. Bien. Entonces, x al cubo menos 8, ¿es esto? Lo pueden escribir como x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4. Y en lugar de t de x, pueden escribir x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Entonces, este no se puede seguir factoriando y este tampoco se puede seguir factoriando dentro de los reales. Quedan así. Este polinomio lo pudimos dividir. Yo les digo que si hubieran probado quién eran los divisores, iba a ser más complicado hacer las cuentas. Es más sencillo hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si no les hubiera quedado, hubieran podido ver que era divisible por x menos 2, era divisible por x más 2, y después le hubiera quedado un polinomio de grado 4 que no saben factoriar. En cambio, como diferencia de cuadrados, ganan en la factorización.
ganan en la factorización. Porque les va a quedar 1 de grado 1 por 1 de grado 2, el otro 1 de grado 1 por otro de grado 2. Es decir, que quedó factoriado como dos polinomios de grado 1 y por 2 de grado 2. Si no usaban diferencia, si no se avivaban que podían usar diferencia de cuadrados, primero entrar en esta situación y analizar por separado estos dos, les quedaba una factorización en dos polinomios de grado 1 por otro de grado 4, y que a ojo no iban a saber que estos eran los que tenían que factoriar. Bien, eso es lo que dije, Daniela. Que siempre intenten analizar que si tiene grado, si es un binomio homogéneo de grado par, fabríquense como diferencia de cuadrados. Tiene que ser una diferencia, ¿no? Si no, no vas a poder. ¿Está bien? Si es un binomio homogéneo, diferencia y exponente par, trabajen como si fuera una diferencia de cuadrados. Entonces ganan en la factorización. ¿Ahora se entendió? Daniela y todos, ¿entendieron la recomendación? ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, ¿para qué quiero factorizar? Para encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, para ello, recuerden cómo buscan el mínimo común múltiplo entre números. Y acá extrapolamos lo que hacemos en números a polinomios. Si ustedes tienen, ¿no?, por ejemplo, el número 128, el número 36 y el número 49, por ejemplo, van a factoriar cada número en factores primos y van a buscar el mínimo común múltiplo de esos tres números. Entonces, divido por 2 me da 64. Divido por 2 me da 32. Divido por 2 me da 16. Divido por 2 me da 8. Divido por 2 me da 4. Divido por 2 me da 2. Divido por 2 me da 1. Es decir, que el número 128 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es 2 a la séptima. El número 36 es divisible por 2. Me da 18. Vuelve a ser divisible por 2. Me da 9. No es divisible por 2, sigo con el ritmo que sigue, que es el 3. 9 dividido 3 es 3. 3 dividido 3, 1. Es decir, que el número 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. El número 49 se factorea según primos, ¿no? Entonces, el número 49 no es divisible por 2, porque no termina en par. No es divisible por 3, porque la suma de las cifras da 13, no es múltiplo de 3. No es divisible por 5, porque no termina ni en 5 ni... Bueno, sí es divisible por 7. Esto me da 7, 7, 1. Es decir, que el número 49 es 7 al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de estos tres números? ¿Cómo lo fabrico? Usando el producto de los primos al mayor exponente que figuren en todos. ¿Por qué? Porque cada uno de los números lo tiene que poder dividir. Entonces va a estar 2, va a estar a la séptima. ¿Por qué? Porque necesito que este número lo pueda dividir. Ya si puse 2 a la séptima,
el 36, que es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, la parte del 2 del 36 divide a 2 a la séptima, entonces no lo agrego. Pero sí voy a agregar 3 al cuadrado, porque entonces así este número es tanto divisible por 128 y por 36. ¿Qué falta si yo quería el mínimo común múltiplo de los tres números? Y me falta poner 7 al cuadrado. Entonces, este mínimo común múltiplo, ¿cómo lo fabriqué? Poniendo los primos comunes y no comunes al mayor exponente en que está en los tres números. ¿Sí? Para Facundo, que andaba con problemas de encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Así encontrás el mínimo común múltiplo de los números, Facundo, o no? ¿Sí? Bueno, ahora, cuando tengas, supongamos que lo que tenías que hacer era sumar 3 sobre 128 más 15, no voy a poner 15, ¿qué voy a poner, por ejemplo? 14 sobre, tampoco. Estoy buscando algo que no sea simplificable. 17 sobre 36 menos 5 sobre 49. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener que buscar un denominador común. ¿Y qué es el denominador común para estas tres fracciones? Y es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por lo tanto, el denominador que vos vas a poner ahí es justamente el mínimo común múltiplo que vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo haces? Y pones 2 a la séptima, 3 al cuadrado, 7 al cuadrado. Y te acordás que esto no es ni más ni menos que 2 a la séptima, esto es 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, y esto es 7 al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hacemos este denominador dividido 2 a la séptima, ¿qué te queda sobrando si haces esa división? Y te queda 3 al cuadrado, 7 al cuadrado, y lo vas a multiplicar por 3. Entonces, 3 porque era lo que había. Y este denominador mínimo común dividido 2 a la séptima, te va a quedar esta parte, es decir, te va a quedar 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Acá viene un más. Este denominador dividido que es 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿qué te va a quedar? Y bueno, si tenés 2 a la séptima, 3 al cuadrado, 7 al cuadrado, sobre 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, esto con esto se va, y acá te baja el exponente a 2 a la quinta. Entonces te va a quedar 2 a la quinta por 7 al cuadrado por el 17 que había. Después viene un menos. Entonces, el mínimo común múltiplo, que es esto, dividido 7 al cuadrado, que te está sobrando. Y te está sobrando esto, que lo voy a multiplicar por 5. Sobrando es una manera vulgar de hablar, ¿no? 2 a la séptima, 3 al cuadrado. Y esa es la cuenta que tienes que hacer. Una vez que hagas esta cuenta, te vas a fijar si lo que te quedó en el numerador es simplificable o por 2, o por 3, o por 7, que son las posibles divisores de lo que te haya quedado en el numerador cuando hiciste bien esa cuenta. Obviamente que puedes usar la calculadora para hacer la cuenta o la haces a mano, pero bueno, medio promiso. ¿Bien? Uno las puede hacer a mano, no es tan grave. Y después te fijas si ese resultado es divisible o por 2, o por 3, o por 7. Y si es divisible, podría darse, bueno, voy a hacerlo porque a veces cuando hablan
Así, no sé si me están entendiendo o no. Bueno, entonces, ¿qué me da esta cuenta? ¿Qué me da esta cuenta? Esto es 9 por 3, 27 por 49. 27 por 49. Si alguien me ayuda con la calculadora, así hacemos más rápido. 49, 9 por 7, ¿qué es 9 por 7? 9 por 7, 63. 3, 6. 9 por 2, 18. Y 6, 24. 4 por 7, 28. 323, profe. ¿Cómo? No hay 323. 323. Decime si está bien. 1323. ¿Cómo? 1323. 1323. Sí, profe. Bien. Después, la otra es 17 por 49 y por 2 a la quinta. 2 a la quinta es 32. O sea que hay que hacer 17 por 32 por 49. ¿Cuánto da esta cuenta? Es lo que tengo que escribir ahí. 26.656. Gracias. Menos, y la otra cuenta es 2 a la séptima es 128. 128 por 9 por 5. O sea que 128 por 45. Eh, 5.760. 1760. Y ahora hay que sumar estas cosas. 5.000, profe. 5.760. 5760. O acá es 5000. Claro, claro, ahí. Yo no estoy prestando. Bien, entonces ahora tenés que sumar esto con esto y restarle esto. Va a dar 22.000 y algo, 21.000, 22.000, ¿verdad? Sí, 22.219. 22.219. Ujú. Bien. Bueno, por 2 no es divisible. Vamos a ver si es divisible por 3. Si la suma de la cifra, acá tengo 9, es divisible por 3. Haz esta cuenta dividido 3, por favor. ¿Está bien? La suma de las cifras es un múltiplo de 3, ¿no? 2, 4, 8 y 1, 9. Y 9, 18, 8 y 1, 9. Bien, o sea que es divisible. 7.406.3 periódico, profe. Al dividirlo por 3, Sí. ¿por qué? ¿Me dictaste bien? 22.219 dividido 3. 7.406. A ver, espera un segundo. No puede ser. A mí del celular, a mí del celular me da eso, profe, me da. Un poquito que yo sume mal. 2, Ok. 8, 6, 7. Multipliqué, discúlpame, multipliqué la cifra. Ay, Dios mío. 2 por 6 y 1, 7, 17 da esto. O sea que no es divisible por 3. Está bien. Fíjate si es divisible por 7. 20, si este número es divisible por 7. Por 7 da 155.533. No es divisible. Esto dividido 7.
perdón, es 1174. Punto 14, 28, 57, No se va 14. a dividir exactamente. O sea que esto va a quedar así. ¿Se dan cuenta por qué yo pruebo si es divisible por 2? Porque entonces podría simplificar. Pruebo si es divisible por 3 porque podría simplificar. O podría, si fuera divisible por 3, 7 podría simplificar. No es divisible por ni por 2, menos va a ser por 2 a la séptima. Si no es divisible por 3, no va a ser divisible por 3 al cuadrado. Y si no es divisible por 7, no va a ser divisible por 7 cuadrado. Por lo tanto, esto queda así y ahí valdrá la pena escribir acá abajo: esto es 128, esto es 9 y esto es 49. Entonces ahí vale la pena hacer la cuenta esta que está acá abajo. Si no, no la hacía. La dejé expresada para ver si era divisible, ¿no?, por el mínimo común múltiplo. Bueno, si así se hace con los números, de manera análoga, se hace con las fracciones racionales. Entonces, la idea es sumar fracciones racionales o simplificar fracciones racionales. El mecanismo va a ser igual. Obviamente que es más complicado que con números, pero bueno, mala suerte. Entonces, supongamos que tenemos 3x sobre x al cubo más lo que voy a poner, más 27 menos, por ejemplo, x al cubo más menos 9x 4x más 3. Supongamos que queremos sumar esas fracciones por restar el mismo. Este denominador, x cubo más 27, no es otra cosa que x al cubo más 3 al cubo. ¿Con quién pruebo que es divisible? ¿Por x más 3 o por x menos 3? ¿Muy bien? Supongamos que este polinomio se llama t de x. Entonces, t de menos 3 nos da menos 3 al cubo más 3 al cubo. Es decir, que esto da menos 3 al cubo, el menos afuera, más 3 al cubo, esto da 0. O sea que va a ser divisible por x más 3. Va a ser divisible por x menos 3, ya pruebo los dos puntos. T de 3 da distinto de 0. Por lo tanto, la cuenta que voy a hacer de dividir es este polinomio dividido eso. Es decir, que este polinomio lo voy a poder factoriar. Entonces, escribimos 1 por x al cubo, 0 por x al cuadrado, 0 por x, 27. Si estoy dividiendo por x más 3, acá pongo menos 3. Bajo 1 por menos 3, menos 3. Menos 3 más 0, menos 3. Menos 3 por menos 3, 9. Sumo. No, 9. 9 por menos 3, menos 27. Sumo 0 como ya habíamos visto. Entonces, este polinomio se puede escribir como x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. Porque si es un polinomio de grado 1, estos son los coeficientes del cociente de grado 2. Esto se podrá volver a factoriar. Me fijo por más cara. Se dan cuenta que es un trabajo interesante, grande, ¿no? X al cuadrado menos 3x más 9 igual a 0.
y veo si tiene raíces. X1, 2 es igual. Este es el B, o sea que acá me va a quedar 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4A por C. 3 al cuadrado es 9. Y este número es 36, o sea que va a quedar raíz negativa. Raíz de un número negativo no tiene solución real, o sea que este polinomio queda así. No se puede seguir factoreando. Entonces, este denominador se puede factorear así. ¿Qué hacemos con x al cubo menos 9x? X al cubo menos 9x, si ustedes están atentos, se dan cuenta que pueden sacar factor común, ¿está bien? X. ¿De quién? De x al cuadrado menos 9. Y x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, se factorea como x menos 3 por x más 3. ¿Me están siguiendo? Porque yo me parece que estoy un poco acelerada hoy, ¿no? ¿Sí? Está bien, estoy acelerada. Bueno. Sí, un poquito, profe, no me da la manita para copiar. Sí. Sí, me parece como que se termina el mundo. Entonces, esto sacan factor común x y le queda x cuadrado menos 9. Es una diferencia de cuadrados, entonces es x menos 3 por x más 3. Entonces, ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Es, fíjense, el producto de los factores comunes y no comunes, y de acá, con esa factorización, tengo que fabricar el producto de los factores comunes y no comunes al mayor exponente que aparezca. Bueno, acá va a aparecer x más 3, lo tengo que poner. Y aparece este, x al cuadrado menos 3x más 9. Cuando miro la factorización de este denominador, me doy cuenta que hay una x que todavía no la puse, entonces la tengo que poner. El x menos 3 no está, o sea que lo tengo que poner. Y el x más 3 no lo pongo porque ya lo puse. Entonces, este es el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, acá hacemos lo mismo que hicimos hace un ratito. A ver, yo para ahorrar espacio voy a poner que esto es x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. Y esto que está acá es x por x menos 3 por x más 3. ¿Para qué hice eso? Para borrar un poco, porque no tengo lugar. Entonces, escribir esto, es escribir esto, escribir esto, es esto. Y el mínimo común denominador, mínimo común múltiplo de los denominadores en realidad y expresión, va a ser todo esto. X más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9 por x más 3. Entonces, este denominador, cuando divide a este, que no es otra cosa que esta expresión, ¿qué es lo que me está quedando? Y me está quedando x por x menos 3. Eso va a multiplicar al numerador, es decir, que me va a quedar 3x por, repito, este es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Al dividirlo por este denominador, estos dos se cancelan y me va a quedar x por x menos 3.
Este denominador, todo esto, dividido esto, ¿qué me está sobrando? Y me está sobrando esto, ¿no? Porque fíjense que acá tengo la x, acá tengo x menos 3 y acá tengo x más 3. O sea que lo que sobra, entre comillas, es esto. Entonces acá va a ser menos 4x más 3, que la debo poner entre paréntesis, porque acá hay un menos, por este trinomio. Todo esto lo pude hacer sin que se anule los denominadores. Es decir, porque hemos hecho una división, aunque no nos damos muchas veces cuenta. Porque hicimos este denominador dividido este que me quedó, este denominador dividido este que me quedó. O sea que hice una división. Los valores que anulan este denominador, los valores reales son x tiene que ser distinto de menos 3 para que esto no valga 0. Tiene que ser x distinto de 0 para que no valga 0 esto. Y el otro que me falta anotar es x distinto de 3. Para que no me anule este pedacito, este factor. No puede ser ni 0, ni 3, ni menos 3. Acá, para números reales, el único que va a andar es este, porque acuérdense que esta, cuando intentamos factorearlo, no pudimos porque no tiene solución real. Bien. Ahora, ¿qué tengo que seguir haciendo? Esto sería lo mismo que si tuvieran que resolver una ecuación racional, sería igual. Ahora hay que hacer estas cuentas. Fíjense que acá tienen 3x al cuadrado por x va a dar 3x al cubo. 3x al cuadrado por menos 3, menos 3 por 3, 9x al cuadrado. Ahora acá hay que hacer esta multiplicación. Con mucho cuidado que acá hay un signo menos. Si quieren ponen un menos y un corchete. 4x por x cuadrado, 4x al cubo. 4x por menos 3, menos 4 por 3, 12x al cuadrado. 4x por 9, 36x. Ahora multiplico por 3. 3x al cuadrado. 3 por menos 3, menos 9x. 3 por 9, 27. Bueno, vamos a achicar un poco, bueno, después pongo el denominador. Vamos a achicar un poco el cociente. ¿Está bien? Perdón, el numerador. ¿Qué cosa estoy diciendo? 4x al cubo aparece una sola vez. Acá tenemos menos 12x al cuadrado más 3x al cuadrado. Entonces, en x al cuadrado tenemos 9x al cuadrado. Esperen, voy a escribir todo y me voy al otro pizarrón. Lo que pasa es que no quiero usar el otro pizarrón porque ustedes no, hay un cacho que no lo ven por la luz. Bien. Entonces, tenemos 3x al cubo menos 9x al cuadrado. Y ahora vamos a trabajar en el corchete. 4x al cubo queda, porque es la única expresión en x al cubo. Después tenemos en x al cuadrado menos 12x al cuadrado más 3x al cuadrado menos 9x al cuadrado. En x a la primera tenemos 36 menos 9. 36 menos 9 es 27x. En número tenemos 27.
todo esto es el numerador que está precedido acá con... Estoy trabajando con el numerador. Menos 9x al cuadrado. Cuando distribuya este signo menos me va a quedar menos 4x al cubo menos más 9x al cuadrado menos 27x menos 27. Sigo trabajando con el numerador. Entonces se dan cuenta que acá tienen x al cubo 3 y acá hay un menos 4 me va a quedar menos x al cubo. 9x al cuadrado restando y 9x al cuadrado sumando se van. Acá me queda menos 27x menos 27. Todo eso es el numerador. Todo este numerador, haciendo la cuenta, nos dio eso. ¿Bien? Así que el numerador nos ha quedado esto que está acá. Y el denominador es x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9 por x menos 3. Entonces, yo tengo que mirar si puedo hacer alguna simplificación. Como hicimos recién con los números. ¿Con quién tiene sentido que yo pueda simplificar? Y yo voy a poder simplificar si es divisible por x más 3, por este polinomio, por x o por x menos 3. Por x, evidentemente que no, porque no está x para poderlo sacar factor común. ¿Será divisible por x más 3? Entonces, el numerador, que es menos x al cubo menos 27x menos 27, supongamos que se llama j de x. Para que sea divisible por x más 3, tendría que ser, me pregunto, si j de menos 3 es igual a 0. Y hago esa situación. Entonces, j es menos 3 al cubo, esto es j de menos 3. Acá, como el número es chico, el 3 es un número manejable para nosotros, y la potencia también, hago j de menos 3. Si no, aplicaría Ruffini. Bueno, acá me va a quedar menos 3 al cubo es menos 27. Con este menos me va a dar más 27. ¿Están de acuerdo? Es menos 27. Y acá me queda menos por menos más 3 por 27. Y acá hay un menos 27 más. O sea que acá queda más 27. O sea que son 4 veces 27, o si quieren este 27, con este se va, y le queda 3 27, obviamente distinto de 0. ¿Es 0? No. Es distinto de 0. Por lo tanto, esto no lo divide. El x tampoco, y ahora me tengo que fijar si esto lo divide. Entonces voy a buscar j de 3. La pregunta es, ¿j de 3 es igual a 0? Bien. Es j de 3. J de 3 es menos 3 al cubo menos 27 por 3 menos 27. Fíjense que son todos negativos, ¿no? Todos negativos, obviamente que no se van a anular, por lo tanto es distinto de 0. O sea que este numerador no es divisible ni por este, ni por este, ni por este. ¿Será divisible por este? Esa es la pregunta. Y habría que hacer la cuenta de dividir, porque para polinomios de grado 2 no tengo manera de usar Ruffini.
y usar teorema del resto. Entonces, vamos a ver si menos x al cuadrado, perdón, menos x al cubo, más 0x al cuadrado, menos 27x menos 27, se pueden dividir por x al cuadrado menos 3x más 9 con resto 0. ¿Entendido? Bueno, Nicolás, nos vemos el martes. Bien, entonces, acá voy a tener que poner menos 1 por x. Entonces me va a dar menos x al cubo, menos por menos más 3x al cuadrado, menos 9x. Resto, y me va a quedar menos 3x al cuadrado, por eso que están dividiendo, menos 27 más 9 es 18 negativo, menos 18x. Y bajo el 27. Y acá, que voy a tener que poner menos 3 por x al cuadrado, menos 3x al cuadrado. Menos 3 por menos 3, 9x al cuadrado. Perdón, 9x. Menos por menos 27. Resto, y me va a quedar menos 27x. Y esto es el resto, distinto de 0. Por lo tanto, este polinomio no divide a este. ¿Qué quiere decir? Que la cuenta se terminó ahí. La cuenta terminó ahí. ¿Entendido? El chico me había preguntado sobre estas cosas. No sé si era Nicolás o si era ya. No es Nicolás. No me puedo acordar el nombre. Facundo. Facundo. Bueno. Bien. Sí, yo a veces no puedo mirar esto. Bueno, paramos acá. Hicimos, no avanzamos, ¿no? Hicimos un repaso que creo que no le vino mal a nadie. ¿Sí? Creo que el repaso no le ha venido mal a nadie. ¿Le vino bien? ¿Le vino bien el repaso o no? Ya no puedo. ¿Le vino bien repasar esto? ¿Eh? Bueno, este mismo método, si en lugar de sumar fracciones hubieran tenido que resolver una ecuación fraccionaria, los pasos a seguir son exactamente los mismos. Hay que factorear, hay que sacar el mínimo común múltiplo de denominadores, primero llevar todo un miembro, ¿no? Igualar a 0, acordarse los valores prohibidos, que serían estos, ¿no es cierto? Que son los que anulan el denominador. El mecanismo es exactamente igual. Lo único que ahí tendrían una ecuación, ¿está bien? Si hubieran tenido una ecuación, hubieran tenido que buscar cuáles eran los X, esto se pasaba al otro lado, cuáles eran los X que anulaban a esto. Bueno, acá iba a quedar complicado porque ustedes no saben resolver una ecuación de grado 3, ¿está bien? Pero
Pero si quedaba una ecuación de grado 2, o si quedaba una ecuación de grado 1, eso lo pueden resolver. O si quedaba algo factorizable, también lo pueden resolver. Bueno, pero la esencia de trabajar con expresiones fraccionarias es siempre la misma. ¿Está bien? Es siempre la misma. Factoriar los denominadores, si es una suma o una resta, hallar el mínimo común múltiplo. Si acá lo que hubiéramos tenido que hacer era una multiplicación, por ejemplo, si acá hubiera habido una multiplicación, bueno, la cosa hubiera sido, por supuesto, muy distinta. También los mismos valores perdidos, pero borro para tener lugar. Entonces, si esto hubiera tenido que multiplicar, bueno, la simplificación hubiera sido muy escasa, ¿no? Porque esto hubiera tenido que poner 3x sobre x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9 por 4x más 3 sobre este denominador que tiene. Si hubiera terminado rápido el ejercicio, pero el resultado no hubiera sido muy... Lo único que hubiera podido acá hubiera sido simplificar esta x con esta. ¿Está bien? Acuérdense que hubiéramos visto que x no podía ser 0, x no podía ser menos 3 y x no podía ser 3. Eran los valores que anulaban al denominador. La única simplificación que hubiera podido hacer era esa. ¿Está bien? Si, por ejemplo, si acá en lugar de tener esto, vamos a modificar para hacer algo. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, 3x más 9, ¿no? Entonces ahí sacamos factor común 3 de x más 3. ¿Sí? Sacaban eso. Entonces ahí hubieran podido simplificar este x más 3 con este x más 3. Ya habían puesto que no podían ser 0 y entonces el resultado les hubiera quedado un poco mejor, hubieran hecho algo más. A eso me refiero. 3 por 3, 9 sobre, y acá dejaban x más 3 por, acuérdense cómo se multiplican fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador se multiplica. X cuadrado menos 3x más 9 por x menos 3. Se puede dejar así o esto con esto lo pueden escribir juntito como x cuadrado menos 9. Como les guste. Lo pueden dejar factoriado. Tenerlo factoriado depende o no, dependerá de lo que vayan a seguir haciendo. ¿Bien? Bueno. Por hoy paramos. ¿De acuerdo?